Una fuerte caída de las bolsas internacionales por Alemania en barruntos de recesión. Wall Street, una de las peores caídas del año. Ya hace un par de días lo vio la bolsa de Argentina y la abrupta caída del peso argentino hasta niveles que no se conocían en décadas. ¿Cuál va a ser la factura que van a pasar al paquete económico que en las próximas semanas el Ejecutivo va a presentar en el Congreso? Este escenario internacional en el que cada vez son más evidentes las señales de recesión internacional. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme. Vamos a ver unos datos de lo que hoy sucedió y arrancamos acá en el foro con nuestro debate de hoy. La economía del país está en el centro de las preocupaciones por los retos externos e internos que se advierten en la desaceleración de la economía mundial y mexicana. El presupuesto para 2020, que deberá presentarse en las próximas semanas en el Congreso, es el punto donde convergen las dificultades y los retos del país. De entrada, las metas de disciplina fiscal del gobierno podrían verse comprometidas por el aumento del gasto social y mayores recursos para Pemex, lo que podría tener consecuencias en el costo de la deuda. Hay consenso en que el paquete económico tendrá mayor precisión fiscal que llevaría a ajustar el superávit primario por debajo del 1% del Producto Interno Bruto, dado que las previsiones de gasto son mayores que los ingresos. Posiciones. 1. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que el presupuesto 2020 rondará los 6.300.000 millones de pesos. 2. En el documento Precriterios de Política Económica 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que en el siguiente año el superávit primario sea de 1.3% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 343.764 millones de pesos. 3. Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advirtió que el paquete económico está descuadrado, porque hay más gastos que ingresos, lo que se tratará de un paquete muy retador ante el gasto en pensiones, servicio de deuda, participaciones a entidades y programas sociales del presidente. ¿Es posible impulsar el desarrollo sin encontrar la palanca del crecimiento del país?, informó Fernanda Dávila. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar del paquete económico 2020, las perspectivas que tiene, los recortes que se esperan, pero particularmente la factura de la situación económica internacional y las señales de una mayor desaceleración de la economía mundial y el impacto que por supuesto pueden tener sobre el paquete económico 2020. La semana ha sido, digamos que pródiga en acontecimientos que hablan de esta clase de señales. Lo vimos en el caso de Argentina, la peor caída que ha sufrido una bolsa en décadas. Y hoy mismo los mercados financieros internacionales volvieron a temblar por las expectativas de bajísimo crecimiento en Alemania, apenas 0.1%, lo que habla también de perspectivas de recesión. Se repercutió esta situación en Wall Street y por supuesto también en México, en el que la bolsa mexicana llega a una de sus pisos de resistencia, alrededor de 38,000 unidades, una cifra que no se veía desde hace ya algunos años. Por eso vamos a entrarle a este tema. ¿Cuál va a ser la factura de la situación económica internacional sobre el paquete económico? Y la pregunta, que no es la primera vez que se hace uno cuando comienza a descomponerse la situación financiera internacional, si las autoridades mexicanas han leído correctamente lo que podría venir o lo que anuncian estos temblores. José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias por la invitación. Te veo muy tranquilo para el día que fue. Me parece que lo importante es actuar con sobriedad, con mucha serenidad, ante un entorno económico que evidentemente se ha descompuesto más allá de lo que estaba previsto. Al planteamiento que haces de la factura, habría que añadirle quién va a pagar la factura. Bueno, de eso ya veníamos hablando, tú lo traes en tu libro, pero hoy cabe perfectamente sobre el tema del paquete económico 2020. ¿Quién va a pagar esta factura?
Bueno, si nosotros consideramos primero que la economía, como lo hemos dialogado en otros momentos, tiene uno de los desempeños más bajos en una década, que además se salió de lo que el gobierno había prospectado y que ahora con mayor claridad se observa algo que o no se quiso o no se pudo ver en su momento, que es que el entorno internacional también se ha descompuesto de manera significativa. Lo que bien comentabas de Alemania, que los últimos 3 trimestres ha estado coqueteando con la recesión, la desaceleración de China, que también es importante. Lo propio está ocurriendo en Estados Unidos, todavía a un nivel de desaceleración, pero en donde el sector de la construcción, el sector de las manufacturas, ya empieza a mostrar de manera muy clara una tendencia hacia esa desaceleración. Entonces, si los 3 países que fundamentalmente son el motor económico se han desacelerado, evidentemente lo que hoy el mundo en las bolsas de valores reflejó es un temor con cierta certidumbre de que la economía global va hacia la baja. Pero me llamó la atención, tú dices Estados Unidos, que digamos es en buena parte el foco de nuestra atención económica en la economía internacional, por obvias razones, por la relación tan intrincada que hay con la economía mexicana. Comienzan, me parece que fue hoy, cuando por primera vez, me parece que desde 2007, se produce el efecto de las curvas negativas de bonos que invariablemente han anunciado recesiones como las que se vivieron en 2008 y 2009. Ya este signo que estaban esperando digamos, el mundo financiero para saber si en efecto Estados Unidos se aproxima a una época de recesión es o no real y qué tan cercano, hoy ya se produjo, hoy ya lo vimos. Esa curva de bonos ya mostró por primera vez pues que son 12 años que toma un terreno negativo. Bueno, esa ya es una señal en donde el mercado financiero, los mercados bursátiles, y ojo, durante las últimas, al menos durante la última semana, había recomendaciones ya de analistas financieros a nivel global, en donde una de estas recomendaciones es, para los inversionistas, sobre todo los más especulativos, es que lleven sus inversiones, que las saquen del sistema productivo y las lleven a la parte de finanzas con menor riesgo. Es decir, o sea, conservadurismo. Efectivamente. Ponerlo en deudas estatales. De bonos de gobierno, sobre todo de Estados Unidos, que a final de cuentas dentro de todo este marasmo es la reserva de valor en oro, por ejemplo, y en este sentido lo que estamos viendo ya es que el sistema financiero está incorporando ya de manera muy visible lo que tiene meses está ocurriendo en la producción, es decir, lo que se habla de Alemania, esas caídas en la actividad industrial, esas caídas en su PIB o crecimientos muy bajos, pues tiene casi un año que están ocurriendo. Así es. En Estados Unidos desde enero de este año. En China tiene año y medio que su PIB y su actividad industrial también viene desacelerándose. Entonces, realmente lo único que faltaba es que el sistema financiero terminara su fase de especulación de grandes rentas para en este momento empezar a recomendar tener cautela, y el problema es que al ser tan visible y por la cantidad de recursos económicos que mueven en 3 patadas te mueven miles de millones de dólares. En línea, para decirlo claro. El impacto que tiene, por ejemplo, en los tipos de cambio, pues también es significativo, y es ahí en donde la señal ahorita sí ya es muy clara para todos. A ver, y ahí vamos directamente al tema México, el tipo de cambio, que ha sido uno de los, digamos, de las cuestiones que más ha presumido el actual gobierno, el cómo ha sido la moneda más favorecida en los últimos 20 meses, más o menos. Hoy, por segunda vez en el mes, rebasa los 20 pesos en los bancos, José Luis. Está mostrando ya, digamos, esa debilidad que muchos le atribuyen, pero que no se había reflejado en movimientos abruptos en el tipo de cambio. Mira, yo le agregaría esto. Esta fortaleza artificial del peso fue una fortaleza comprada. ¿Por qué? La tasa de interés, el rendimiento que nosotros estábamos ofreciéndole a los inversionistas, sobre todo a los que están invirtiendo en los bonos del gobierno, era una tasa de 8.25%. Que comparado... Que es de las más altas del mundo, ¿no? Sí. En Estados, o sea, 6 puntos más altas que en Estados Unidos, 4 o 5 puntos más altas que en naciones como Perú, etcétera. Y en ese sentido, solo países que están en crisis o en problemas ofrecen tasas evidentemente más elevadas. Lo acabamos de ver en el caso argentino. Entonces, que tuvo que levantar las tasas de interés para detener el deterioro en la moneda.
Entonces, lo que estábamos viendo es una fortaleza que no era propiamente por el sistema productivo. Ahora, este es el primer golpe visible a una de las variables económicas, pero no es el único. El otro apenas se está anunciando y le va a pegar al presupuesto, que es el precio del petróleo. Es decir, los ingresos del gobierno mexicano, por mucho que hablemos de que se han despetrolizado, siguen teniendo un componente de alrededor de un 20% dependiendo del petróleo. Entonces, cuando el precio del barril, en lugar de estar coqueteando con los $60 que estaba hasta hace unos meses, ahorita está más bien pegado a los 50 y por momentos por abajo del mismo, evidentemente que a escasas 3 semanas de que el presupuesto se presente, ya debe de estar obligando a hacer ajustes para tener un escenario conservador y evidentemente va a mermar los ingresos del gobierno. Bueno, a ver, entonces ya tenemos sobre la mesa 2 de los primeros impactos. El 8 de septiembre presenta el Ejecutivo al Congreso el presupuesto 2020 y 3 semanas antes ya tenemos una variable que comienza a moverse y que impacta directamente los pronósticos o las expectativas del presupuesto del próximo año, el tipo de cambio y, por supuesto, el precio del petróleo, que está más o menos 10 pesos más abajo, ¿no?, de lo que se había venido evolucionando en los últimos meses. Pero no son las únicas, José Luis. Vamos a entrarle ahora a el costo de toda esta situación económica internacional y, por supuesto, también de las políticas internas que se han aplicado con la actual administración en el presupuesto del próximo año. Nada más déjame ir. El impacto, ¿quién va a pagar la factura de los cada vez mayores signos de desaceleración de la economía internacional, como hemos visto a lo largo de la semana, comenzando por Argentina y siguiendo por lo que hoy sucedió en buena parte de las bolsas del mundo? Y el primer efecto, antes de llegar incluso a septiembre, cuando se presentará el presupuesto, por supuesto, es la aduana del Banco de México, que esta semana debe reunirse para decidir si reduce la tasa de interés ante una mayor desaceleración de la economía y, por supuesto, ahí seguramente están gravitando en la decisión que tomen varios factores. Uno, el que le decía, la economía internacional, pero el otro también la, ¿cómo le podemos decir?, sugerencia, recomendación, expresión del presidente López Obrador a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México diciendo o pidiendo que se reduzcan las tasas de interés. ¿Cómo la ves, José Luis? Para cerrar la semana vamos a enterarnos si el Banco de México aguanta y no reduce las tasas en contraposición, digamos, a lo que viene haciendo la Reserva Federal, que ya las bajó, la Reserva Federal de Estados Unidos, o si finalmente, como parece, todo el mundo lo está vaticinando, hay una reducción al menos de 25%. Bueno, yo creo que lo más probable que ocurra es esto último, es decir, que Banco de México se alinee a la Reserva Federal, pero me parece que en estos momentos también deben de estar considerando dos factores que no estaban previstos. Evidentemente, lo que hoy ocurre en el mundo, que es la generación de incertidumbre, la salida abrupta de capitales de varios países. Economías emergentes. Efectivamente, y de algunos países ya desarrollados, es decir, tampoco es que Alemania la haya pasado bien, tampoco es que las bolsas en Europa la hayan pasado bien, y evidentemente las asiáticas, por la cercanía con China, también lo van a sufrir. Entonces, en este sentido, a mí me parece que Banco de México van a tener que estar evaluando esta situación que no estaba en el script, y dos, lo que ocurrió en Argentina, que no ha terminado. Ahí simplemente, y hay que recordarlo, fue un mensaje ante algo que todavía no ocurre, que es las elecciones en ese país. Exactamente, que son todavía en septiembre, ¿no? Octubre. Entonces, en ese sentido, son dos aspectos que, si le agregamos el Brexit que se va a dar en octubre... el que puede ser violento o abrupto, como anuncia el nuevo primer ministro. Pues de hecho lo que él está diciendo es nos vamos y nos vamos como estemos. Con portazo. Entonces, en este sentido, me parece que Banco de México
lo más probable es que reduzca esas tasas alineándose a la Reserva Federal, pero ya debe de estar considerando elementos que van más allá de la economía doméstica. Es decir, el argumento de que es que porque la inflación está ya en el objetivo del Banco de México es uno a tomar en consideración, pero ya no basta para tomar la determinación sobre qué va a ocurrir con las tasas de interés en México. Bueno, es que además hay muchas cosas que tienen que estar, digamos, como en términos de dilema sobre sus mesas. Una, en efecto, la necesidad de que se reactive la economía del país, pero al mismo tiempo, lo señalabas, la incertidumbre financiera internacional y la repercusión que puede tener, especialmente sobre economías emergentes, como el caso de la nuestra. Y la otra que también me llama la atención es ¿y cómo va a jugar todos estos factores sobre una de las cuestiones que con lupa sigue el mundo financiero internacional y las calificadoras respecto de la estabilidad macroeconómica del país? Una de las cosas que hay que decirlo también ha sido de las más cuidadas por el gobierno del López Obrador. Bueno, ya también lo habíamos visto durante la última semana y media. Es decir, ya hay algunos grupos calificadores que siguen señalando, uno lo dijo enfáticamente, que si se lleva a cabo el plan de negocios y el plan de producción de Pemex, pues que no va a generar la solvencia en las finanzas públicas que se requieren. ¿Por qué? Porque están pensando que la expectativa de producción que se planteó en ese plan de negocios para dentro de 3 años y para fin del sexenio, que básicamente es tener 1 millón de barriles diarios más en producción, es decir, pasar de 1.800.000 a 2.800.000, pues lo ven poco probable. ¿Por qué? Porque la estructura de ingeniería, la estructura de planeación de la empresa productiva, es decir, sin meterse en la parte política, sino ya la parte de ingeniería, pues fundamentalmente está desmantelada. Entonces, quererla reconstruir y hacerla operar con tal nivel de productividad y eficacia en 5 años, evidentemente que es todo un reto. Entonces, en ese sentido, esto es parte de lo que están argumentando y básicamente con ello lo que están diciendo es, en lo que nos vamos a fijar ya es si realmente logras las metas de producción y por lo tanto de ingreso que estás planeando versus los gastos que estás pensando ejecutar. A ver, pero por lo pronto son las dos variables que se plantean de cara al paquete económico 2020 como dos de los principales retos o de las mayores dificultades para cuadrar digamos, la política de gasto y de ingresos del próximo año. Una, cómo lograr mantener la disciplina fiscal con la presión creciente, lo acabas de señalar, del rescate de Pemex, los recursos que se quieren destinar para incrementar justamente la plataforma de producción y el gasto social, que ha sido uno de los pilares, de los ejes del actual gobierno. Mira, déjame agregar sobre esto porque al final del día el proyecto del presidente es la reactivación del sector energético, es decir, de ahí no se va a mover mucho. Y el otro es el pilar social, en donde también erogar... De ahí tampoco se va a mover mucho. Entonces, tomando eso como las restricciones, veamos un poco la parte de ingresos. Es decir, el primer elemento cuando se hace la programación financiera es cuánto va a ser el crecimiento. Es decir, porque de ahí se deriva cuánto te va a llegar de IVA, cuánto te va a llegar de impuestos sobre la renta, de IEPS, etcétera. A mayor actividad económica, en términos generales, pues hay mayores ingresos. Pero si nuevamente tu crecimiento, en lugar de ser 2%, va a ser 1,5 o 0.5, al fin, después de un año en donde así va a ocurrir, pues evidentemente que los ingresos pues van a verse mermados a lo que estás esperando. Entonces, el primer punto que ya debe estar también en análisis en Hacienda y en el gobierno es con qué crecimiento van a salir. Hace unos días el líder del Congreso decía... reiteraba. En el 2%. Entonces, con este contexto internacional, ¿realmente vale la pena irse hasta allá o es mejor ser muy sobrio y austero? 2, el precio del petróleo. O sea, al final de cuentas, lo que ahorita está ocurriendo en el entorno internacional está haciendo que el precio del petróleo caiga. 3, la tasa de interés. O sea, si las posibilidades de que el Banco de México baje las tasas de interés disminuyen, implica que el costo financiero del gobierno va a seguir subiendo. Es decir, vamos a tener que destinar más gastos a pagar esos intereses. Y finalmente, con todo esto, me parece que lo que acaba implicando es de que si el presidente determina seguir comprometido con sus 2 pilares, evidentemente que el resto del presupuesto va a volver a sufrir ajustes importantes. A ver, en base a lo que acabas de decir, tratando de traducirlo, digamos, de una manera muy simple, de algún lado va a tener que modificarse el presupuesto para poder cuadrar. Y lo que hoy buena parte de los especialistas están señalando, en términos de temores, es que
lo que auguraba o los pronósticos para el presupuesto, para el paquete económico en términos del déficit fiscal se reduzcan por lo menos medio punto del PIB. ¿Tú crees que eso suceda? ¿Ese va a ser el desenlace? En principio, el gobierno tendría que ser, desde mi punto de vista, menos ambicioso a lo que planteó. En la parte de finanzas públicas había planteado tener un superávit primario. O sea, olvídate de decir me voy a endeudar poquito, 1.3, sino tener un excedente, es decir, más ingresos de los que voy a gastar en la parte primaria, es decir, antes de considerar el pago de intereses. Pero entonces, lo que estamos hablando es de que la primera holgura que tendría, y me parece que nadie podría ver mal, es decir, bueno, en vez de un superávit de 1.3, bajémoslo a un superávit de 0.5. Eso ya te da un margen de recursos importante para, sin dañar a la economía, destinar dinero a los objetivos prioritarios o, mejor aún, destinar esos recursos a la inversión, es decir, a la capacidad de reactivar una economía que el año que entra va a enfrentar fuertes presiones. O sea, tú sí ves entonces necesariamente que haya una caída del 1.3 estimado a solamente 0.5 de superávit. Vamos a algo más ambicioso, es decir, si vamos a suponer, que ojalá y no ocurra, que este temor que hoy se vio en las bolsas de valores se consolide, es decir, que el mundo va a una recesión. ¿Por qué ir por un superávit primario? Es decir, ¿por qué no ir en ceros? No se endeuden más de lo que no gasten más de lo que ingresan. Y todo ese dinero, que es 1.3 del PIB, a inversión. Esperando con eso darle reactivar la economía. De por lo menos un punto. Déjame ir rápido un corte comercial. Regresamos, estamos hablando del paquete económico 2020. Va a ser la factura que vamos a pagar de las crecientes señales de desaceleración de la economía internacional y, por supuesto, también del más bajo crecimiento en el país, a pesar de que el gobierno mantiene sus estimaciones de crecimiento. Me da mucho gusto, se incorpora con nosotros Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias, Violeta. ¿Qué tal? Buenas y tardes. lo que concluíamos en el segmento anterior con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, es que, en efecto, uno de los primeros, digamos, facturas sobre el paquete económico va a haber una mayor presión fiscal necesariamente para tratar de cuadrar los ingresos y gastos del próximo año y no está muy claro si eso lo vamos a poder salvar solamente con políticas de austeridad como las que hemos visto este año. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, sí vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor. El gran problema es que el impacto más importante de todo ese movimiento internacional seguramente va a estar sobre el crecimiento económico de México, que de hecho ya está bastante castigado. Así es. ¿No? Entonces, podemos esperar que esto se intensifique. Lo primero que nos va a ocurrir va a ser caída de ingresos y, bueno, en este sentido sí va a tener que haber un ajuste, ¿no? Pero tiene que ser un ajuste bastante más pensado. No podemos seguir de alguna manera improvisando, ¿no? Y creo que ya se está previendo por parte del gobierno federal que va a haber este ajuste, ¿no? A ver, pero ¿dónde puede ser el ajuste? Lo que tenemos sobre la mesa es no más impuestos, que es la promesa del presidente, y una reducción de 26 programas sociales, entre ellos Prospera, y el otro era el Seguro Popular. Los dos ya habían anunciado que iban a desaparecer. A pesar de eso, y antes de la situación actual, traíamos, según varios estudios, como por ejemplo el de el Instituto de Análisis de la Administración Pública, cerca de medio punto del PIB descuadrado. O sea, una desarticulación entre ingresos y egresos de medio punto del PIB. José Luis, ¿dónde puedes hacer más recortes? Mira, yo creo que en el corto plazo podrías hacer recortes. El punto es cuál va a ser su efecto. Es decir, al final del día, si te vas a la parte de gasto operativo, en donde dices, bueno, ahí lo que sería son programas de austeridad tan intensos que se
termine acotando lo que se gasta en consumibles, agua, luz, que personal temporal se despida, etcétera, sería un ajuste tan fuerte que en un momento dado medio punto del PIB, que básicamente estamos hablando de cerca de 5,000 millones de dólares, es decir, de 100,000 millones de pesos, lo que acabaría generando es un letargo todavía mayor al crecimiento económico. Entonces, al final del día, el punto aquí es ¿qué escenario está vislumbrando el gobierno? Si va a ir por un escenario de tratar de reactivar la economía o si va a ir por un escenario de cuidar la pulcritud de las finanzas públicas comprometidas con este superávit primario que hace un momento mencionábamos. Entonces, desde mi punto de vista es, para no caer en estos ajustes de recorte, lo que tendría que hacer es, en lugar de buscar un superávit primario, llevarlo a cero. Es decir, ¿Coincides? Sí, efectivamente, sería lo mejor que se podría hacer. ¿La factura la tiene que pagar el superávit primario? Sí, deberíamos estar impulsando, ¿no? El gasto lo más productiva y socialmente posible, ¿no? Pero, y evidentemente realizando los ahorros que ya se han de alguna manera programado, de alguna manera la idea durante todo este año ha sido realizar el ajuste en todos aquellos gastos que son onerosos, ¿no? Si esto ya se realizó, entonces efectivamente tendríamos que apostarle, digo, de una manera bastante controlada. De acuerdo, pero al mismo tiempo traes la lupa de las calificadoras y el mundo financiero diciendo, a ver, cuidado con la estabilidad financiera del país y creo que en el momento que empieza a haber cualquier movimiento en las variables macroeconómicas podría venir digamos, una agudización de las perspectivas de reducción de la calificación. En fin, no la tiene fácil. Los dilemas del gobierno no son sencillos. Bueno, yo creo que aquí hay que tomar algo en consideración. Bueno, hay dos puntos a tomar en consideración. Esto es el costo de haber friccionado con las calificadoras desde antes de que ocurra la desaceleración global a la que vamos. Es decir, el problema es de que el antecedente para llegar a ese momento es de fricción. De que el plan de negocios que se presentó para Pemex y el impacto que va a tener sobre las finanzas públicas generaron estos problemas. Dos, sin embargo, hay que considerar algo. O sea, el escenario en el que se está sugiriendo seamos menos ortodoxos con el manejo de las finanzas públicas es un escenario que, reitero, hoy llevó a las bolsas de valores a caer. Es decir, para el año que entra, si esto ocurre, si Alemania se va a recesión, que es decir, la Unión Europea entra en un problema fuerte, si China baja de su crecimiento de 6% a menos, que no se ha visto en décadas, y si Estados Unidos pasa nuevamente de un crecimiento que traía 3%, ya cayó ese crecimiento en un punto porcentual. Si sigue desacelerándose, el mundo el año que entra va a estar impulsando programas de reactivación económica. Es decir, esto que estamos planteando no diferiría de lo que va a aplicarse en otras naciones. Ahora, en medio de eso, ¿cómo resolver uno de los conflictos que ha sido más agudo de la actual administración en plantear presupuestos que favorezcan el desarrollo, aunque no necesariamente el crecimiento económico? Bueno, se debe favorecer sin duda alguna la inversión. La inversión siempre impulsa el crecimiento económico. Lo que estamos viendo por el momento es que el gasto de inversión no, al fin y al cabo, no se ha ejercido tal como se esperaba, ¿no? Hemos visto retrasos. Inversión pública, dices. En el ejercicio de la inversión pública, pero a su vez la inversión pública, el tipo de inversión pública que se está programando es una inversión pública que detona la inversión privada. O sea, no estamos hablando de que la inversión pública llega a sustituir a la privada. Mientras no se ejerza el gasto en inversión, la inversión privada no detona, porque necesitan bases, no pueden ir solos los empresarios privados, eso por un lado. Y este tipo de gasto no es un gasto recesivo de ninguna manera. El gran problema que vimos es precisamente la restricción presupuestaria
por un lado, la restricción presupuestal que afectó principalmente al gasto operativo, administrativo, tuvo un efecto negativo inmediato y un gasto de inversión que no termina de consolidarse. Entonces esto nos lleva a esta situación en la cual, aún a pesar de que Estados Unidos todavía no desacelera tanto, nosotros tenemos una baja en el crecimiento, ¿no? Lo cual es ¿Cuál va a ser? A ver, de alguna manera inédito. Entonces, en ese contexto, ¿cuál va a ser el motor de la economía mexicana en 2020? ¿Cómo el paquete económico puede reactivar la economía en un contexto internacional de augurios, de señales de recesión? José Luis de la Cruz, me quedé contigo. Bueno, yo creo que básicamente... ¿Cómo decías? ¿O puede? Realmente las dos? La pregunta es, ¿el gasto de gobierno va a poder reactivar? Y me parece que se debe ser muy realista. El punto aquí es que el gasto de gobierno cada vez se ha ido desligando más de lo que ocurre en la economía. El valor agregado del gasto de gobierno prácticamente promedia 0% en los últimos 12 años. Entonces, esto lo que implica es, desde mi punto de vista, lo mejor que puede hacer el gobierno para el año que entra es cómo facilita la inversión privada para que el crecimiento ocurra. 2, cómo vincula su inversión pública, que es la más productiva, para que genere los mayores efectos multiplicadores. Y ahí el contenido nacional es la única forma de hacerlo más eficiente. O sea, privilegiar el contenido nacional en prácticamente todas las inversiones que se realicen. Produces aquí, empleas aquí porque inviertes aquí. Y 3, que las compras de gobierno en los gastos operativos también favorezcan esto para que le dé flujo a la economía a través de lo que compra para su consumo. ¿Crees que esto esté considerado Pues en el paquete económico 2020? Bueno, Digo, si coincides con José Luis, a lo mejor te parece coincido, que no. coincido plenamente. Es muy difícil que se esté considerando porque además estamos sujetos a una legislación presupuestal que limita demasiado tu capacidad para poder seleccionar proveedores. O sea, lo sabemos, la mayor parte de las compras fuertes se tienen que hacer a través de licitación. Y la licitación implica que tú tienes que irte al proveedor más competitivo. Aunque eso no parece que haya sido una traba demasiado fuerte para este gobierno, no sé cómo lo hayan visto. Pues más o menos. Adjudicaciones directas. Pues sí, por eso. Han estado haciendo adjudicaciones directas mucho mayor que antes. Es cierto, mucho más que antes. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos el hecho de que una buena parte de las compras del gobierno no son de hecho de producción nacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos los medicamentos, prácticamente todos son producción internacional. Farmacéuticas internacionales. Sí. Entonces, bueno, sí tendríamos que ser, por lo menos en estas adquisiciones que pueden tener un importante contenido nacional, sí estar previendo en el presupuesto, en el paquete económico, que se den los permisos, la estructura legislativa necesaria para que sea posible algo así. ¿Te parece que lo están leyendo, sí? Me parece que sí hay indicios del propio presidente, el jefe de la oficina de la presidencia también lo trae muy claro. Donde no lo veo claro es en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Hacienda. Bueno, ya me voy. Muchas gracias, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Violeta Rodríguez del Villar, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias, Violeta, por haber venido. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Lo espero aquí mañana.